7. El tema de la enseñanza es: serás probado en las aguas. En las aguas serás probado. Ese es el tema de la enseñanza. Y que el Espíritu de Dios añada bendición a esta palabra, hermano. Amén. En las aguas serás probado. Capítulo 7 del libro de Jueces. Paulina hoy no duerme, va a estar, me gané la Biblia, me gané la Biblia, me gané la Biblia. Paula. La hermana Lili se ríe y dice, nos ganamos la Biblia. Qué bueno es Dios, mire. Mire lo bueno, hermano, yo lo digo con toda seguridad porque sé que es así. De hecho, le comenté a Ariadna, ¿verdad? Felicito a las maestras de los niños. Esto es resultado de esos estudios y de ese sumergir en la palabra. De verdad que las felicito. Continúen así. Le dije a Ariadna ayer, estamos tratando en el discipulado el tema, no sé si usted mira hacia allá, ¿verdad? La pizarra, esa chiquitica que está allá, estamos tratando el tema de las dimensiones del hombre y aún estamos en la parte del espíritu. Y bueno, conversé con ella y le dije, bueno, vamos a ver cómo hacemos, y ese tema, porque es el tema central, fundamental de todo cristiano, de también transferírselo a los niños, porque ellos van a entender que no puede una persona, un adorador, una persona que sirva a Dios, no puede ser almático. Inevitablemente el alma se ve involucrada, pero no puede ser almático. Es bueno que esto lo vayan aprendiendo desde niños, que las cosas de Dios son serias, pero también son hermosas. Amén. Y que todo tiene su lugar. Pero es bueno irse-lo enseñando. Mire, aquí hay un resultado de estar encima con la Biblia, ¿verdad? Los libros de la Biblia, los libros de la Biblia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, aún falta más. Dice en el libro de Jueces, capítulo número 7. Si usted no entiende algo o tiene alguna duda, levante la mano. Amén. Dice Jueces 7, capítulo número 7. Vamos a leerlo desde el verso 1. Preste atención porque creo que el Espíritu de Dios hoy te va a hablar. Hoy te va a hablar. Anoche, una mujer de Dios me hizo una pregunta. Yo quería responder y yo dije, no, voy a orar y voy a pedir al Señor que me hable y me dé una palabra sobre esto. Pensé en llamarla y decirle, bueno, lo que me preguntó es esto y esto y esto, pero sentí de Dios que más de uno está esperando esta respuesta. Y el Espíritu hoy va a hablar. Así que preste atención. Jueces capítulo número 7, preste atención. El tema de la enseñanza: serás probado en las aguas, o eres probado en las aguas. Ese es el tema. Eres probado en las aguas. Preste atención. Y dele gracias a Dios que hoy usted está aquí recibiendo y escuchando palabra. Amén. Dice la Escritura en Jueces 7. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu de Dios añada bendición a la Escritura. Levantándose pues de mañana Jerubbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, asentaron el campamento junto a la fuente de Jarob, y tenía el campamento de los madianitas al norte. ¿Quién estaba al norte? El campamento de los madianitas. De Madián, madianitas. Del otro lado del collado de Moré, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Hay muchos, le dijo Dios, son muchos, para que no se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Mire esto. Jehová le dijo, ahí te acompaña mucha gente. No. Hay muchos ahí contigo. No vaya a ser que ganen la guerra y vayan a decir que fueron ellos porque eran muchos. Dice Jehová en el 3. Haz pues ahora proclamar a oídos del pueblo diciendo, el que teme y se estremece, madrugue y que se vuelva desde el monte de Galaad. El que tenga miedo de pelear,
que se vaya, por favor. Le está diciendo Jehová a Gedeón que le diga al pueblo. Mire esto. El que tenga miedo, mejor que se retire. Yo me imagino a Gedeón que diría, no, señor, aquí todo el mundo, aquí todos somos valientes. Aquí nadie tiene miedo. Mire la sorpresa que se llevó Gedeón. Y se volvieron del pueblo 22,000. O sea que sí había miedo, solo que estaban calladitos. 22,000. Y quedaron 10,000. Qué bárbaro. Se devolvió más de la mitad. Eran 32,000. Y Jehová le dijo, ahí hay mucha gente, hay mucha gente. Decirle que el que tenga miedo que se vaya. Se devolvieron 22,000. Tenían miedo. Porque sabía lo que venía en la guerra. Lo que venía era espada y sangre. Lo que venía era muerte. Lo que venía era guerra. Ellos sabían, tenían miedo. Dice el 4, y el Señor le dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas. Aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas, y allí yo te los probaré. Por eso el tema de la enseñanza. En las aguas serás probado. Serás probado por Dios. Preste atención. Hermano, lo que viene es poderoso, hermano. Aquí hay mucha iluminación y revelación de la Escritura. Y oro a Dios, hermano, que el Espíritu Santo ilumine esta palabra. Aquí hay maestros y maestras de la palabra. Aquí hay profetas, aquí hay apóstoles, aquí hay evangelistas y aquí hay pastores. Y pido en el nombre de Jesús al Padre, a través de su Santo Espíritu, que nos dé iluminación de este texto que vamos a leer, porque a la verdad lo necesitamos. Dice el verso, vamos a repetir el 4. Y el Señor dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí yo te los probaré. Y del que yo te dijere, vaya este contigo, vaya contigo. Pero de cualquiera que yo te dijere, este no vaya contigo, el tal no vaya. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Mire esto, Jehová empujó al pueblo a las aguas. Qué tremendo, hermano. Y el Señor dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como las lame el perro, aquel pondrás aparte. Mira, aquí hay una profundidad tremenda. Yo pregunto, ¿quién bebe agua aquí de los que estamos como los perros? Pero Dios dice, aquel que lamiere el agua como bebe el perro, ese, ponelo aparte. Mire esto. Yo leía esto y esto me quedó como un zumbido en la cabeza. Si yo pregunto, ¿cuántos Gedeones hay aquí? Gedeones. No como un día un pastor dijo por ahí, Gedeondo, no, Gedeones. Gedeones. Yo quiero que usted se centre, hermano, se concentre allí y reciba esta palabra en su espíritu, porque quizá hoy Dios te va a responder el por qué están ocurriendo cosas en tu vida. Amén. Dice el 5, cualquiera que lamiere las aguas con su mano como lave el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Él dijo, vas a dividir. El que beba como el perro, mire esto, no dice el que beba como el águila, no dice el que beba como el león, no dice el que beba como el buey, no dice el que beba como una oveja, no, dice el perro. Y el que doble sus rodillas para beber, estos dos me los vas a poner aparte.
Yo te voy a decir quién va contigo. Dice el 6. Y fue el número de los que lamieron las aguas, o sea, como los perros. ¿Cuántos? 300. 300. El número de los que lamieron las aguas, llevándola con la mano a la boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Qué tremendo es esto, ¿no? Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué el perro? ¿Por qué el Señor asocia el agarrar el agua y lamerla como un perro y no dice como un león, o como un águila, o como un oso, o como una oveja? ¿Qué es usted y qué soy yo de Dios? ¿Qué somos? ¿Qué somos para Cristo? ¿Qué somos para Cristo? Pregunto yo. ¿Usted qué es para Cristo? ¿Ah? Ovejo. Oveja. Dígalo con confianza, hermano. Usted es una oveja. ¿Verdad que sí? Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué el Señor no dice el que bebiera como una oveja? Porque somos ovejas. ¿Por qué el Señor compara en aquel tiempo? Cuando yo leí este texto, hermano, esto me llevó, me catapultó a Amazonas. Porque allá hay un dicho, había un dicho, que el que trabajaba de la mano derecha con el hombre que estaba al mando, ese grupo era seleccionado y ese grupo se llamaban perros de guerra. Ese grupo tenía el nombre de perro de guerra. Cuando se hablaba y se hacía una reunión, se convocaban a los perros de guerra. Los perros de guerra, esos eran imparables. Eso era locura, hermano. Cuando se convocaba una reunión y estaban los perros de guerra. Eso me llevó allá. Esto es increíble, hermano. Como una persona a ese nivel de entrenamiento, digo entrenamiento porque era un entrenamiento, podían tener tanto armamento encima y encima de eso llevar equipaje. No era fácil. Por eso se les daba el término de perros de guerra. Vamos a seguir leyendo. Estamos en el 6. El 7 dice, entonces el Señor dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la gente, cada uno a su lugar. Y tomada provisión para el pueblo en sus manos y con sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su carpa, y retuvo a aquellos 300 hombres. Y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Usted dirá, pastor, pero eso qué tiene que ver conmigo. Cuando yo leía esto, hermano, la escritura dice y establece que Dios toma de lo vil, de lo menospreciado, de lo que para el mundo no sirve, de eso Dios toma para avergonzar al hombre natural, aquel que cree que sabe mucho. Dios agarra de lo vil, de lo menospreciado, así como le dijo a esta gente y las comparó a perros. Él agarra de todo esto, de lo vil, de lo menospreciado, y con esto él trabaja más que suficiente. Súper bien. Lo que para el mundo no funciona, para Dios funciona. Lo que para el mundo no sirve, para Dios sirve. Lo que para el mundo es mucho, para Dios es poco. Lo que para Dios no funciona y es muy poco, para el mundo lo ve como mucho. También se ve lo contrario. Dice la palabra, y hay una escritura, porque más adelante, en el verso número, vamos a ubicarnos de una vez en el verso 13 y 14. Mire esto. Esto es tremendo porque Gedeón, llamado Jerobaal, él venía de un encuentro donde él había derribado altares a Baales. Y él era la cabeza de este hombre, tenía un precio de Gedeón. Él venía de hacer algo que a Dios le agradó mucho y fue derribar altares de Baales. Baales, estamos hablando de dioses paganos.
Pero él no temió, él no tuvo miedo. Él hizo lo que el Espíritu en el tiempo de él le ministró hacer. Pero esto era terrible porque el pueblo de Israel estaba todo el tiempo sometido por un pueblo llamado Madián. Eran los madianitas. Mire, yo busqué el término madianita. Y esto, la Biblia no se equivoca, hermano. La Biblia es tan profunda, pero al mismo tiempo es tan fácil de entender. Y al mismo tiempo es tan profunda. Por eso Dios, y me voy a adelantar a esto, por eso Dios ha comenzado a tratar con personas. A tratar con personas. Y hay personas, me atrevo a decir más de una, que Dios ha comenzado a tratar a través de sueños. Hay una palabra profética que fue soltada hace mucho tiempo. Y dice el profeta Joel, dice Dios, dice el Espíritu, porque en los últimos días, dice, porque yo, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Había una promesa de un derramar del espíritu sobre toda carne. Y no solamente que iba a venir, que vendría este derramamiento del espíritu, sino que el espíritu profetiza y dice que vendrían sueños y visiones. Gloria a Dios que usted y yo como pueblo tenemos sueños. El mundo tiene pesadillas. Usted tiene sueños. Dios está trabajando de esta manera. Dios trabaja de multiforme manera. Pero si hay una manera en la cual ha sido muy notoria en este tiempo, es que Dios viene trabajando con la iglesia y viene dando sueños proféticos. La iglesia no se debe llevar por sueños, pero inevitablemente Dios trabaja con los sueños. Si yo me pongo a ver la escritura, hay una cantidad de trato de Dios con el hombre a través de sueños. Lo cierto es que estos sueños, como enseñamos el martes pasado, tienen que ir filtrados por la palabra. Y hay una promesa bíblica, profecía bíblica, que dice que en el tiempo, en este tiempo del fin, ya esto tuvo un cumplimiento previo en el tiempo del Antiguo Testamento y tuvo un cumplimiento previo en el mismo Pentecostés. 50 días después que Jesús asciende a los cielos, hubo un derramar del Espíritu de Dios. Todavía existe en este tiempo un derramar del Espíritu de Dios. Todavía en este tiempo carne dice que tienen visiones y tienen sueños. Amén. No solo la iglesia, el mundo también tiene sueños. Dios también trata con el mundo a través de sueños. Porque Dios se vale de sus métodos porque Él es soberano. Y a Él nadie le puede decir cómo tiene que trabajar. Él trabaja en su soberanía. Amén. Y Él, como dice la Escritura, que de tal manera amó Dios al mundo, no dice la iglesia, dice al mundo, que envió el regalo al mundo porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que el mundano se pierda, Él no quiere que el homosexual se pierda, Él no quiere que el ladrón se pierda, Él no quiere que el borracho se pierda, Él no quiere que el drogadicto se pierda, Él no quiere que la prostituta se pierda, Él no quiere. Porque todos esos cuerpos son creación de Dios. Dios lo creó. Dios es el Padre de todas las cosas. Y como Padre tiene el derecho legal y legítimo de hacer con la creación como a Él mejor le convenga. Solo que hay leyes y límites bíblicos que Él se ha autoimpuesto, Él mismo. Por amor, dice, a Él mismo. Él no obliga a nadie a servirle, pero el amor de Dios está siempre presente en todas las áreas del ser humano. Si no, mire el sol en el día cómo sale la nube, la luna para todo, sale el sol, hay frío, hay calor, Dios da la oportunidad, te da el respirar, y estos pulmones respiran no solamente de la iglesia, también del que está en el mundo. O sea que lo que Dios dice sobre este tiempo, que sobre toda carne Él derramará de su espíritu, esto es cierto, y es tan literal como está en la escritura, en Joel 2, esto es literal, es así, amén. Ahora, que hay un regalo que es específico para la iglesia es otra cosa, pero Dios tiene un trato especial con las personas. Dice la escritura que el único requisito para que alguien reciba un milagro es creer. Si hay alguien en la calle que padece una enfermedad, de hecho, si hay alguien que está escuchando esta enseñanza y padece una enfermedad y usted cree en el Señor Jesús, usted es salvo y usted es sano. Así de fácil, porque eso es lo que dice la Escritura.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El requisito para obtener un milagro y para tener la ayuda y el respaldo de Dios es creer. Por supuesto, este creer tiene que ir acompañado de obras y de evidencias. ¿Cuáles son? Bueno, la persona tiene que dejar su proceder antibíblico y volverse a Dios. Eso es conversión. Eso hay que hacerlo. Amén. Pero el requisito para obtener el milagro es creer. Y Dios está accesible a toda persona. A toda persona. Establece la Escritura que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Si hay algo que a Dios le agrada y si hay algo que mueva el corazón de Dios, es un corazón contrito y humillado. ¿Cómo sé yo que está contrito y que está humillado? Yo no lo sé. Yo necesito ver pruebas. Dios sí lo sabe. Amén. Pero el primer requisito es creer. Por eso dice la Escritura, Joel 2, desde el mismo 28 hasta el 32, hay una promesa y que en el tiempo, en estos últimos tiempos, dice, Jehová iría a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y vendrían sueños y vendrían visiones. Dios ha comenzado a trabajar con la iglesia. Muchos, lo digo con propiedad y lo digo, hermano, delante del Espíritu de Dios. Ha comenzado el Señor a trabajar con su pueblo porque el tiempo se acortó. Ya no queda mucho tiempo en este sistema. Y Dios está trabajando. Amén. ¿Qué está haciendo Dios? Está al mismo pueblo llevándolo a las aguas para ser probado. Así como hizo en el tiempo y en el caso de Gedeón. Amén. En las aguas tú estás siendo probado. En las aguas somos probados. Somos probados. Preste atención. Así como ocurrió con Gedeón. De hecho, hay una película secular muy famosa que se llama 300. Fue muy famosa. Esa película nació de este pasaje bíblico, de este libro de Jueces. 300. Fue muy famosa. Nació de aquí. De esto, esto no es un cuento, no, esto no es una fábula, esto no es un mito, no señor. Esto ocurrió, esto es real. Esto sucedió en el tiempo de Gedeón. ¿Por qué sucedió esta cosa? Mire lo que estaba pasando. Jueces 7, el verso número 13 y 14. Jueces 7, 13 y 14. Preste atención. Jueces 7, 13 y 14. Dice la Escritura. Y luego que llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Mire esto. Diciendo, he aquí yo soñé un sueño, que veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegaba a una carpa y la golpeaba de tal manera que caían y la trastornaba de arriba abajo y las carpas caían. Y su compañero respondió y dijo, esto no significa otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Mire, yo me tomé el atrevimiento de buscar ciertas definiciones. Por eso es que hemos aprendido esto, que el pueblo de Dios tiene que aprender a moverse en el espíritu. Cuando usted despierta su espíritu y usted comienza y activa su espíritu y usted se mueve en el espíritu, usted puede entender que estos mismos demonios que atacaban al pueblo de Dios en el pasado son los mismos de ahorita. Los mismos, solo que han cambiado de nombre. Ya no se llama Madián. Ya los demonios, Satanás, no utiliza una tribu madianita, no. Ya no existe Madián. Madián murió. Madián se enterró. Madián se volvió polvo. Pero la entidad satánica y demoníaca que estaba detrás de los madianitas hoy sigue viva y sigue funcionando y sigue trabajando. Porque usted y yo fuimos llamados como Gedeón. Fuimos llamados a traspasar con la espada al enemigo. Usted y yo fuimos llamados a desbaratarle los planes al diablo. Pero hay demonios madianitas que te siguen a ti
y me siguen a mí. Yo me puse a investigar. Madián, mira lo que significa Madián. Madián. Madián, el que te hace la guerra. Eso significa Madián. Madián significa opositor. Madián significa resistidor. Eso significa Madián. Ya los madianitas no existen, ellos se murieron, ya no existen, se volvieron polvo. Pero este mismo demonio, ahorita, y los reprendemos en el nombre de Jesús, te están haciendo oposición a ti. Tú eres como Gedeón. Yo soy Gedeón. ¿Dónde están los Gedeones aquí? Dígame, hermano. Pero dígame, créase usted también. Claro. Usted tiene un opositor. Usted tiene a alguien que te hace la guerra. Usted no lo ve. Usted no lo ve. Usted no lo ve. Necesita despertar el espíritu para que los sentidos espirituales, como aprendimos ayer, se te despierten. Para que usted sepa y vea con quién está luchando. Amén. Madián murió. Sí, Madián murió. Pero los demonios que atacaban o que influenciaban a esa tribu siguen vivos. Ellos siguen vivos. Amén. Madián, el que se te opone, el que te hace la guerra, el que te resiste, ese es Madián. Ese es Madián. Quizás a cuántos Madián usted se está enfrentando, hermano. Y quizás no lo has visto, no lo has detectado, pero ahí está Madián, que te persigue. Mire, era terrible porque dice la Escritura en el libro de Jueces. Yo le invito a que usted le dé una refrescada al libro de Jueces. Dice que cada vez que el pueblo de Israel sembraba y él apartaba semilla, después de la semilla que ellos sembraban, venía una cosecha. Los madianitas estaban pendientes, ya sembraron, van a cosechar. Dice que ellos le llegaban y le desbarataban la cosecha, se la comían, se la robaban. Ellos tenían que agarrar el trigo y esconderlo. Y tenían por eso es que dice la palabra que en una ocasión se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón y le dice: Gedeón, hombre esforzado y valiente. Hermano, lo que estaba era temblando de miedo, el hombre esforzado y valiente. Se estaba escondiendo de Madián. Se estaba escondiendo del que se le oponía, porque Madián llegaba y le arrasaba todo, hermano. Imagínense usted, un cuerpo, hermano, que trabaja de lunes a sábado y viene cansado, le pagaron el sábado, viene todo sudado, trabajó toda la semana y venga alguien y le robe la plata. ¿Cómo se sentirá ese cuerpo? ¿Feliz, contento? ¿Cantará salmos a Dios? ¿Qué cree usted? ¿Cómo cree usted que se siente? Una persona de haber trabajado toda una semana, ser robado, que le quiten la plata. Se siente mal, ¿verdad que sí? Así se sentían los israelitas. Después que ellos sembraban, ellos regaban, cultivaban. Cuando venía lo bueno, la cosecha, para hacer la tortilla y la arepa, venían los madianitas y le robaban todo. Ellos estaban cansados, estaban obstinados ya. Dice el libro de Jueces que ellos estaban ya cansados de eso. ¿Qué hacían? Ellos recogían la cosecha escondido, porque si no venía el opositor, el resistidor. Venía el que les robaba todo y los dejaba sin nada. Estaban cansados, ellos estaban cansados. Por eso Jehová dice que tuvo un encuentro con Madián, con Gedeón, y le dijo: hombre esforzado y valiente. Y él pensaba que los que estaban con él también eran esforzados y valientes. Pregunto yo, ¿será que la persona valiente no puede tener temor o no puede tener miedo? Claro que sí. Ahí está la prueba, hermano. Estos eran esforzados y valientes, eran unos tigres y guerreros. De hecho, Dios le dijo: el que lame el agua como el perro, ese me lo pones, ese es guerrero. Ese es más guerrero. El que doble rodilla, ese no, ponémelo aparte. Mire, Dios los comparó como a perros. No lo digo yo, hermano, lo dice la Escritura. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Esto es como ofensivo, ¿verdad que sí? Si alguien te compara a ti como un perro, ¿qué diría usted? Ajá, la sirofenicia no se ofendió. Jesucristo la comparó, dice: las migajas. Bueno, la llamó perrilla, dice la Escritura. La llamó perrilla. Amén. Dice la palabra. Mire esto.
habían 30 valientes de David. ¿Sí recuerdan? ¿Cuántos valientes tenía David? ¿Ah? Los valientes de David. ¿Cuántos valientes tenía Abraham? ¿Cuántos valientes tenía Abraham? Toda persona que le servía a Jehová en el pasado, ellos tenían un respaldo de los hombres que ellos iban levantando. Tenían un ejército, ellos no estaban solos, tenían un ejército. En el momento que se metieron en Sodoma y robaron a Lot, dice la escritura, que hubo un robo, hubo un altercado. ¿Quién defendió a Lot? Abraham. En el momento que Lot tuvo guerra y fue secuestrado, Abraham dio el frente, hermano, y fue al rescate. Abraham. Cada hombre del Antiguo Testamento tenía un ejército. Ellos tenían un ejército. Ellos contaban con alguien. En este tiempo, en este caso, en el caso de Gedeón, él contaba nada más y nada menos que con 32,000 soldados. 32,000 soldados. Solo le quedaron 300. 300. Dice la historia bíblica. La historia bíblica dice que cuando José llega a Egipto, fue vendido por sus hermanos y bajo el propósito divino llegó a Egipto, se multiplicó, mandó a traer su familia, que eran como 70, dice la Biblia, eran como 70, la descendencia de Jacob en ese tiempo. José los invita a Egipto, ellos se mudan a Egipto y en Egipto se les da un lugar especial al pueblo de Israel o al pueblo de Jacob. ¿Cómo se llamaba? El pueblo o el lugar o el terreno o la organización o el barrio donde Dios metió al pueblo de Israel en Egipto cuando estaba José. ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? Dice la Biblia que en Egipto había oscuridad, pero en Gosén los israelitas gozaban. ¿Cómo se llamaba la tierra? Gosén. Y en la tierra de Gosén, el pueblo de Israel fue metido, guardado ahí. Esos 70, dice la historia bíblica, que en el tiempo que muere José y este faraón, que era muy bueno, luego se levanta un faraón malo. Y este faraón, como vio que el pueblo se comenzó a multiplicar, comenzó a darles trabajo. Este faraón se convirtió en Madián para el pueblo de Israel. Los oponía, les hacía frente, les multiplicaba el trabajo, porque ellos se reproducían muy rápido. Los israelitas dicen que las mujeres hebreas, ellas parían rápido, no necesitaban ni partera. Ellas sencillamente abrían las piernas y allá va ese muchacho, ya listo. Y de una vez se reponían. Lo dice la Biblia, dice la Escritura y registra la historia bíblica, que cuando el pueblo de Israel sale de Gosén y atraviesa el desierto y Dios lo introduce a las aguas, se calcula que eran como 3 millones de israelitas. Se calcula que ya habían como unos 3 millones de israelitas. Casi que no se reproducieron. Pero resulta que parece esto algo tremendo, que dice que de todos estos israelitas, solo 2 lograron entrar en la tierra prometida. 2 nada más. Dice de los de 20 para abajo, pero de 20 para arriba no entró ni uno. Todos murieron. No aguantaron las aguas donde Dios los introdujo por su falta de respeto a Jehová. Eso lo dice el libro, el Pentateuco, que nos dijo ahorita Paula. Amén. Solo 2 de todos esos 3 millones, 2 nada más, de 20 para abajo, entraron en la tierra de Canaán. ¿Cómo se llamaban? ¿O cómo se llamaron? ¿Cómo? Josué y Caleb, o Caleb y Josué. Mire esto, la escritura no se equivoca y la escritura, la palabra de Dios no te ofende, no, la palabra de Dios te anima, te reanima, te levanta, te inyecta vida. Cuando yo me voy a la palabra o cuando me voy a la escritura,
Yo comienzo a definir estos dos nombres. ¿Qué significa el nombre Josué? Pregunto yo. ¿Quién sabe? ¿Ah? ¿Qué significa el nombre Josué? No. ¿Quién sabe? Jehová salva. Eso significa el nombre Josué. Pero un hombre que a los 85 años reclamó una herencia y dijo, dame lo que a mí me pertenece porque yo saqué a esos gigantes de ahí. ¿Cómo se llama ese hombre? ¿Ah? Calé. Hermano, ¿y usted sabe qué significa Calé en hebreo? ¿Quién sabe? Yo no lo sabía hasta que lo investigué. Significa perro. Calé en hebreo significa perro. Eso significa Calé, perro. Tenaz como el perro. Tenaz como el perro. Y yo le preguntaba esto al Señor, ¿por qué él habla y dice que los que agarran el agua con la mano y la llevan a la boca y la lame y la bebe como la bebe el perro, esos son los que a él le gustan? Qué tremendo es esto, hermano. Yo me di un paseo por toda esta escritura, hermano. Dice, no sé si es que estoy leyendo mal. Así que preste atención, hermano. Yo creo que esto es para alguien aquí. Dios te ha dado una palabra profética. Dios te ha dado, ha salido un dicho de la boca de Jehová. De la boca de Jehová. Y cuando Dios usa el profeta de Dios, cuando Dios usa la boca de él en esta tierra, Dios cumple. El problema de la iglesia es que a veces nosotros, me voy a incluir, decimos así te dice Dios y Dios no ha hablado. Eso trae frustración a la iglesia porque Dios no va a cumplir lo que él prometió. Pero cuando Dios te habla y hay palabra profética que sale de la boca de Dios y Dios usa al siervo de él, Dios usa a su ovejita o Dios usa al que agarra agua y lame de su mano, como lo hace el perro es fiel, el perro es obediente, el perro es sumiso, el perro para donde usted le dice que vaya, él va, aunque usted lo golpee, aunque usted lo maltrate, aunque usted lo corrija, ahí está, fiel como el perro. Fiel está, así es él. Dios no trabaja con gente independiente. Y yo le decía al Señor, ¿por qué no usa el león? No, porque el león, él es él y más nadie. ¿Por qué no usa el águila? No, porque el águila está en las alturas todo el tiempo. ¿Y por qué no usa otro animal? ¿Por qué uno usa el gato? No, el gato es independiente. Usted tiene un gato y usted no tiene necesidad ni de alimentarlo. Él solo busca y caza. Es más, él le trae a usted a su casa. El perro no. El perro es sumiso. El perro es obediente. El perro es fiel. Haga lo que usted le haga, ahí está. Por eso hay un adagio y un dicho secular que dice que está mal dicho, pero el mundo lo dice así. ¿Cuál es el mejor amigo del hombre? Dice el perro. ¿Por qué será? El mejor amigo del hombre es Jesús. No hay otro mejor amigo. Pero ¿por qué será que el mundano toma estos dichos, estos adagios? Porque en gran parte tiene razón, es así. Es verdad. El perro es fiel, es sumiso. Dios ha dado palabra profética. Ha salido dicho profético de la boca de Jehová. Así que cuando Dios te lleva a las aguas, no es para destruirte. No, Señor. Es para promoverte. Mire esto me lo dio el Señor. Y esto es del Espíritu para usted. Amén. Cuando Dios te da una palabra profética, la crisis y los problemas no vienen a cancelar esa palabra. Mentira del diablo. Cuando Dios te da una palabra profética y viene crisis y viene problema y las cosas parece que estuvieran al revés. Y Dios mío, pero yo mientras más oro, ese cabezón está peor. No, mentira el diablo, no. Sencillamente la crisis lo que viene a confirmar la palabra profética que ya Dios te dio. Que Dios va a cumplir lo que prometió. Y punto. Eso es lo que significa.
Cuando viene crisis, viene en la crisis, sencillamente usted tiene que aprender a verla como una confirmación de la palabra que ya Dios te dio. Mentira el diablo, no todo está perdido. No, señor, el que está perdido es él. Amén. La crisis te viene a confirmar la palabra de Dios, la palabra profética. Amén. Y esta crisis y estas aguas a donde Dios te lleva, sencillamente es confirmación de lo que ya Dios te dijo. Así que no tenga miedo. No tenga miedo. Amén. No es malo sentir miedo, no. El problema es rendirse al miedo. El problema es no salir del miedo. El problema es estar en las aguas y no aprender a desenvolverse en ella. Ahí sí hay problema. Ahí sí hay problema. Amén. Dios se llevó a estos 300 a un río. Dios se llevó a estos 300 a un lugar específico. Mire lo tremendo que es esto. Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Tranquilo, tranquila. Dios está en el asunto. Tranquilo. Dios sabe lo que hace, como dice la adoración. Dios sabe lo que hace. Dios no te va a matar. No, mentira el diablo. No, Dios no te va a matar. Dios te está cuidando. Va a venir una crisis, claro que sí. Y esa crisis te confirma lo que ya Dios te habló. No tengas miedo, no tengas temor. Yo creo que si Dios comparó, no a uno ni a dos, sino que comparó a 300 con perros, creo que la iglesia necesitamos aprender un poco de estos animales. Si Dios se atrevió a comparar a 300 con perros, creo que nosotros tenemos que aprender mucho de estos animales como iglesia. Mi esposa soltaba unas palabras y esto es cierto y esto es terrible. El único ejército que mata a sus soldados es la iglesia. Qué terrible es esto. Es la iglesia, hermano. Y eso no debe ser así, porque eso no es de Dios. Amén. Yo creo que los 300 están aquí. Aquí hay 300. Que a Dios le plació mirarte y verte, pero Dios te va a llevar a las aguas. Porque en las aguas es donde Dios te va a probar. En las aguas, en la crisis, es donde Dios va a probar tu corazón. ¿Cuánta fidelidad hay en ti para Dios? ¿Cuánto agradecimiento tienes tú para Dios? ¿Cuánta dependencia tienes tú con Dios? ¿Cuánto amor dices tener tú con Dios? Una cosa es hablar y decir, Señor, yo te amo. Y otra cosa es demostrar con el vivir diario y cotidiano que yo te amo. Si hay algo, hermano, yo agradezco al Señor Jesús y agradezco al Espíritu Santo. Y le doy gracias al Señor por la vida de mi siervo y mi consiervo, de mi consiervo Emilio. Un día aprendí algo de él, que fue Dios hablando a través de él. Y él dijo, toda palabra que salga de tu boca será probada. Toda palabra que usted haya expresado por su boca va a ser probada. Y esa prueba Dios te va a llevar a las aguas. Dios te va a llevar a ese lugar donde va a venir crisis, donde va a venir problema, donde va a venir necesidad, donde va a venir escasez. Porque allí es donde tú vas a probar con tu boca lo que dijiste. Y Dios te va a decir, bueno, ahora demuestra lo que tú me dijiste. Que tú me amas, que yo soy tu Dios, que tú dependes de mí, que la bendición viene de mí. Ahora demuéstralo con tus acciones, con tu vivir diario, con tu vivir cotidiano. ¿A dónde vas a mirar? Ahora demuestra lo que un día dijiste. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Bueno, aquí estoy. Habla, diríjate a mí, pídeme a mí, háblame a mí. Toda palabra que ha salido por su boca y por mi boca va a ser pesada, va a ser puesta en una balanza y Dios te va a probar y te va a llevar a las aguas, así como llevó a estos 300. Te va a probar cuán fiel eres tú, cuán agradecido estás tú con Dios. ¿Dónde está tu amor a Dios? Dios lo va a permitir. Dios va a permitir eso. Amén. Qué tremendo, ¿no? El relato de estos Gedeones. Poderoso, ¿verdad?
Los llevó a un sitio especial, escogido por Dios. Dios escogió el sitio. No fueron ellos, fue Dios el que escogió el lugar para llevarlo. Amén. Y este es el evangelio que la iglesia debe predicar. Después que aceptes al Señor Jesús, se te acabaron los problemas. Ahora vas a almorzar todos los días en un buffet, en un restaurante 5 estrellas. Y vas a dormir en un hotel 5 estrellas. Mentir el diablo. Eso es mentir el diablo. Los problemas van a venir. Quizás Madián se te va a levantar. Quizás no sabías, pero dormías con Madián y se te va a levantar. Quizás no sabías, pero Madián vivía al lado. Pero como ahora decidiste servirle a Cristo, se levantará Madián. Quizás no lo sabías, pero Madián estaba en tu familia. Porque esto es espiritual. Y los espíritus son espíritus, no se ven. Necesitas abrir tus ojos espirituales. Lo cierto es que mientras venga Madián, tú vas a estar en el río. Lo cierto es que mientras venga Madián, Dios va a estar contigo. Los ojos de Dios van a estar inclinados a ti. Dios te va a mirar, Dios te va a cuidar. Dios será garante de cumplir lo que Él te prometió, que se va a cumplir. Por eso Dios está llevando a la iglesia quiero más, llevarte a profundidad en ese río. No solamente llegar a la orilla, como le decía yo, hace años trabajaba en una compañía de construcción y a veces nos tocaba echar un piso grandísimo, grandísimo, grandísimo. Y solamente estábamos mi papá, mis 2 hermanos y yo. Y mi papá era el maestro de obra y era el que estaba encargado de la cuadrilla. Y mi papá me decía, bueno, mijo, vamos a lanzarnos, hermano. Y yo por no dejar morir a mi papá, porque era mi papá, y me lanzaba con el viejo ahí también, hermano, a tirar, a lengüetear el piso, a tirar llana, esponja. Y ahí ya no teníamos pelo aquí, teníamos 2 callos aquí. A hacerlo, porque el viejo estaba metido ahí, nos vamos a apoyar, hermano. Pero habían otros que nosotros los apodamos orillita. Solamente se iban así por la orillita, así por la orillita, por la orillita, por la orillita. Pero no se metían donde estaba lo bueno y lo sabroso. No se metían, hermano. No se metían. Mi papá me decía, ¿te importa, mija? Vamos a terminar nosotros esto. Él daba la palabra, yo lo apoyaba. Dios no quiere gente orillita, no. Porque en la orillita no va a haber nada. Lo bueno de Dios se ve allá adentro, allá, mar adentro, más. Por eso el Señor Jesús dice, quiero gente que no una milla, no, que camine 2, 3, mar adentro, más adentro. Para que tú te encuentres con aquel que te llamó. Hay una seguridad. Que venga Madián, el papá, el primo, el sobrino, el tío de Madián, el que sea. Con usted está el Señor. Y hay una palabra profética que te respalda. Satanás no te va a matar porque hay una palabra que te cubre. Hay una palabra que está germinada y está gravitando alrededor tuyo. Dios te dio una palabra. Dios le dio una palabra a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Dios dio una palabra profética. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, Dale gracias a Dios, démosles gracias a Dios que estamos en el río de Dios. Pero Dios quiere que la gente se sumerja al río de Dios. Sumérjase al río de Dios en la adoración, sumérjase al río de Dios en la alabanza, sumérjase al río de Dios en el evangelismo, sumérjase al río de Dios en el discipulado. Láncese. Confiado, hermano, Dios no te va a dejar caer. Dios sabe tus necesidades, Dios sabe pero Dios no te va a dejar caer. Dios te está mirando y observando. Amén. Dios te está observando, Dios te está mirando. Dios te está mirando, Dios te está observando. Yo quiero que usted anote allí y lo lea en su casa. Romanos 8:15, segunda de Timoteo 1:7. El espíritu de esclavitud Dios lo rompió. Ahora tú eres libre de servirle al Rey. Dios no te ha dado temor, miedo, no, mentira el diablo. Dios te ha dado poder, te ha dado amor, te ha dado dominio propio. Eso es lo que el Espíritu te dio. Amén. Por eso Dios está hablando, yo quiero más. Gente que sea insaciable ante Dios. Dios quiere gente que dé 1, 2, mar adentro. Ya olvídate del río, lánzate al mar. Donde ya no va a ser, como dice Ezequiel, y vas entrando poco a poco, hasta que ya te llegue aquí a los lomos. Ya
ya comiences a nado. Eso es lo que Dios quiere, profundidad, profundidad. Allá, mar adentro, allá, mar adentro, está el Señor Jesús caminando por las aguas. Dios está esperando, el Señor está esperando a los Pedros que se sumerjan allá. Que Dios le da la mano, Dios no te va a dejar ahogar, Dios no te va a dejar morir. Pero la palabra, la dimensión profética, lo bueno, el manjar, lo exquisito, lo escogido por Dios, está allá en la profundidad, no está en las orillas, está allá en la profundidad, está allá. Amén. Viene algo nuevo, viene algo bueno para la iglesia. Viene un vino nuevo, pero Dios quiere odres nuevos. No quiere odres viejos. No quiere estructuras mentales. Yo no puedo, yo no tengo, no sé, me mentira el diablo. No, Señor, sí tengo, sí se puede. Todo lo puedo en Cristo. Claro que sí. Más fuerte el que está conmigo que el que está con Madián. El que está conmigo es Jehová. Dice la Biblia que cuando Gedeón fue a la tierra y fue a inspeccionar, escuchó a dos hombres en el lado enemigo que estaban hablando. Yo tuve un sueño y soñé que venía una arepa, que venía un pan gigante. Soñó locura, como un pan va a derribar una puerta, como un pan gigante va a derrumbar una fortaleza de una ciudad. Locura fue lo que soñó. Pesadillas fue lo que tuvo Madián y su ejército. Pero el Señor era sueños con él. Madián y el pueblo de Israel tenía sueños gratos con Dios. Y solo esto los amedrentó. Ellos se intimidaron. Ese es Jehová. Esa es la espada de Jehová que está con Gedeón. ¿Quién podrá salvarnos? Nadie, porque Dios pelea con ellos. Dios pelea por ellos. Así dice el diablo cuando te ve a ti y a mí. Nos ve decidido a servirle a Dios. No te puede hacer frente, hermano. No te puede, te teme. Los demonios te tienen miedo cuando tú llegas a un lugar. Porque llegó un representante de Jehová, llegó un Gedeón. Amén. ¿Dónde están los Gedeones aquí? Amén. Qué bueno es Dios. Así que Dios quiere gente fiel. Dios quiere gente obediente. Dios quiere gente que acepte corrección. Dios quiere gente que se deje levantar, corregir. Dios quiere gente fiel. Dios no trabaja con los infieles. No, Señor. A Dios no le gustan los infieles. No, a Dios no le agrada eso. Cuando la gente es fiel, Dios respalda. Porque Dios trabaja con los fieles. Porque Él es fiel. Amén. Con los obedientes. Porque los desobedientes no son hijos de Dios. Así que a partir de hoy, hermano, vamos a aprender de este pueblo de Gedeón. Amén. Aplauso al rey, hermano.